No, pues gracias a Dios que podemos empezar con este segundo podcast y qué bueno que estar con ustedes, hijos, y pues a ver cómo nos va llevando este programa, ¿no? Pues a ver qué es algo nuevo para nosotros Sí, y sí. que nunca hemos hecho y pues parece que mucha gente les gusta mucho los podcasts. O sea, pues, ¿ustedes por qué les gustan los podcasts, por ejemplo? Es que tú sabes que es un podcast. No. Es una emisión de audio, Ajá. de conversación. Ujú. Y la idea del podcast es que la gente pueda escuchar un poco acerca de diferentes temas, ¿no? Pero lo padre de esto es que es más en modo conversación, ¿no? Sí, no hacer algo tan formal. Yo me acuerdo cuando empezaba lo que era un iPod y todo ese tipo de cosas. Ahí empezaba con el tema de la música, cuando Ajá, recién le salieron los iPods chiquititos, ajá. que le podías meter música, y ahí empezó ya todo a ir. Por eso me pregunto si de ahí viene lo de iPod, podcast o no. Porque cast es como un casting, ¿no? De un programa. Puede Pero ser, la palabra pod, pues no tengo ni puede idea. ser. Ujú. Pero sí, yo creo que para la gente y para nosotros va a ser algo muy bueno, porque va a ser algo más informal, donde vamos a estar hablando como de diferentes temas y que van a ser de mucha bendición para las personas. Pues ahora sí que yo lo estoy haciendo porque le digo, yo no sé nada de tecnología ni nada de esas cosas. A mí me gusta grabar mi programa Pero de... eres el que más seguidores tiene, el que más le mete a las redes. Bueno, pues empezando por mi papá, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ojalá que esos programas puedan también, este, Claro. que la gente pueda conocernos un poco más. A lo mejor nada Ujú. más conocen a Cristian el pastor, o Estefano el pastor, o Alan el pastor, o Armando el pastor, el Sí. evangelista, Alejandro, o David, Claro. Eso es muy que... importante porque en todas las predicaciones de YouTube que subimos, siempre escriben en los comentarios, ¿y Cristian es hijo de quién? ¿Y Ajá, Estefano ándale. quién es? ¿Y Axel quién es? Y entonces, pues, con estos podcasts la gente va a ir conociéndonos más, no solamente escuchándonos predicar, sino va a ir conociéndonos más, cómo empezamos, cómo tomamos diferentes decisiones en nuestra vida. Entonces va a ser importante. Bueno, aquí vamos a aclarar quién es hijo de quién y quién es primera generación, segunda generación, tercera generación. O sea, mi papá, Armando, yo soy hijo de Armando, Ujú. Caleb, Salem, Natalia y Moisés, y Kimberly, que ya está en la presencia de Dios. Y ¿Sí? Andrea, Y, Y y Andreita. la gente podría Mm. saber tu edad, pa. Sí, 50 años. Ah, Sí, tengo 50 años de edad. está bien. ¿Por qué? Es que luego les da pena a algunos ya que están medio grandes decir su edad. No, Tú no, estás no. todavía joven. No, sí, apenas estoy empezando a florecer, Sí, imagínate, no. ¿no? Entonces, primero, entonces soy yo soy el primer hijo, el Ajá. primogénito, ¿sí? Luego está Kimberly, está Andreita, está Moisés, luego vino Natalia, luego vino Salem y luego vino no, Natalia, luego Caleb luego Caleb y luego y Salem. luego Salem es la Ujú. más chica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de mí están ustedes, ¿verdad? Ujú. Estás tú, que eres mi primogénito, el mayor. Mm. Cristian es mi hijo mayor. Luego está Estefano. Ujú. Luego está Axel, ¿verdad? Así es. Y David Alducin es hijo del hermano de mi papá, De Ok. de Alejandro. Alejandro Alducin, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, con eso ya más o menos Sí, ya. aclaramos, porque yo hasta veo en Wikipedia y eso que ponen hijos de mi papá que no son hijos o Ah, nombres que inventan que nada que ver Sí, en internet ya hay de sí, todo. no, hay de todo y me doy cuenta que la gente está muy, muy mal informada y suben cosas que como dices, Mm. nada que ver, ¿no? Entonces, Alejandro Alducin y su tío Alejandro fue el ujú. primer cristiano de la familia. Claro. Como lo hemos dicho, él había sido hippie, peace and love y todo Mm. eso. Él fue el primero en hablarle a su hermano Armando, que es mi papá, su abuelo, el primero en hablarle de Cristo. Y mi papá en esa época era comunista, Mm. revolucionario, ateo, marxista, leninista.
Incluso estuvo hasta preso mi papá por sus ideas, comunistas. Mi abuelo cuenta mucho, no sé si ustedes lo mencionaron ya en el podcast que grabaron, en el primero, pero él comparte mucho en su testimonio de que cuando mi tío Alejandro le predicaba de Cristo, llegó un momento hasta donde le llegó a poner una pistola en la cabeza. Le puso una pistola en la cabeza. Y que le dijo, si me vuelves a hablar de Dios, como que te voy a disparar, ¿no? O sea, su propio hermano, ¿no? Sí, es verdad. Y todo su hermano se atrevió teniendo una pistola en la cabeza. O sea, mi papá, Armando, para que ya la gente esté entendiendo, su abuelo le puso una pistola a su hermano, le dijo, no me vuelvas a hablar de Dios. Ahora, la razón que mi papá le sacó una pistola es porque los dos crecieron dentro de colegios lasallistas. Lo que es Alejandro Alducin y Armando Alducin y sus hermanos, que tienen otra hermana que es Tere Alducin, Mónica Alducin, también es hermana de mi papá y de Alejandro, Tere Alducin, Mónica Alducin y Elizabeth, que ya también está en la presencia del Señor, ¿sí? Mónica, hermana de mi papá y de Alejandro, es la mamá de Jesse, sí, que son los Bermúdez, ¿sí? Y la mamá de Veral, ¿sí? Y Alejandro, el papá de Pamela, de David y de mi otra prima, Pamela, David, Alejandra. Alejandra y de Alejandra y Joana. Y Joana y de Joana y de Elizabeth, la otra hermana, es Federico, Lisi y Alejandrito, que también Alejandrito ya está en la presencia de Dios, y de Tere Alducin, que es la psicóloga que muchos la conocen porque ha escrito libros, Tere Alducin, que es la mayor, ¿sí? De mi bisabuelo. Ella es mamá de Scooby, de José Manuel, de mi prima, que está también, José Manuel ya está con el Señor, acaba de fallecer. Marité, mi prima Marité, que también está con el Señor. O sea, mi tía Tere, hermana de mi papá Alejandro, ha perdido 2 hijos. Ha sido muy doloroso para ella. Sí, y aún vive Cristian, que está viviendo con su esposo en San Francisco. Bueno, entonces, estas son las más o menos como el árbol genealógico, ¿no? Nuestra abuela o su bisabuela, Perlita, que también ya está en la presencia del Señor. Ahora, la razón que estamos explicando esto es porque ellos crecieron en escuelas lasallistas, católicos. Mi papá fue monaguillo. ¿Qué es eso? Monaguillos son de esos que andan echando el humito en las iglesias. Sí, ¿no? Son los que andan echándolas en las iglesias, así, o el agüita, y la campana. Los que tocan la campana sí, como el sí, chalán. ajá, sí, son como los que el incienso, ¿no? Y cantaban en el coro ahí de la iglesia y todo. Entonces Alejandro, su tío, y su abuelo Armando, ellos fueron monaguillos y mi papá quiso ser sacerdote. Órale. Entonces se decepcionó tanto de la religión católica, de Dios. No sé la razón por qué se decepcionó. A mí lo que me ha contado es que vio cosas que no tenían nada que ver con Dios de los sacerdotes y cosas como abusos también, escándalos de abusos que ha habido de sacerdotes abusando de niñas y de niños y cosas así, que él dijo, pues no existe Dios. O sea, si estos son los representantes de Dios y hacen estas cosas, yo no quiero saber nada de Dios. Entonces él abrazó el comunismo, abrazó el leninismo. Ahora, no sé si podemos hacer un paréntesis. Ahora, esto es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque dentro de la iglesia católica, o aún también dentro de la iglesia cristiana, y también fue parte de mi testimonio como experiencia personal, que llegas a vivir o ver cosas en la iglesia que hacen como, que te hacen endurecerte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo desde chiquito crecí en la iglesia y yo veía un montón de cosas en las personas y yo decía, como muchas personas dicen,
es que en la iglesia hay muchos hipócritas, ¿no? O dicen algo, pero viven otra cosa. Y yo, todo eso fue como que yo fui endureciendo mi corazón, pero hubo un momento donde tuve que aprender a que mis ojos tenían que estar puestos en Dios, ¿no? Dice la Biblia, el autor y consumador de la fe, ¿no? En Cristo. Entonces ya no estar viendo tanto las personas, porque seguimos siendo personas, ¿no? Nos seguimos equivocando, seguimos teniendo errores, y si ponemos nuestra mirada en las personas, pues va a llegar a pasar eso, ¿no? De que te endureces, de que ya no quieres saber nada de Dios, pero realmente Dios no es así como se pinta muchas veces, ¿no? Yo platiqué esta semana con un doctor también, y él me decía, yo iba a la iglesia, pero dejé de ir porque veía mucha hipocresía en las personas. Y esta persona ya tiene como 10 años que no se congrega, ¿verdad? Simplemente porque vio hipocresía en la iglesia, pero pues tenía su mirada puesta en los hombres y no en Dios. Ahora también yo creo que mucha gente lo usa como excusa Sí. para no congregarse Uh-huh. o para no ir a la iglesia, ¿no? Porque hay como de abusos o de hipocresía. Ustedes tres, aunque yo era pastor y su abuelo era pastor, ustedes estaban muy alejados del Señor. Estaban muy, muy mundanos. Tú probaste la marihuana, a ti te encantaba el chupe, el alcohol. Te decían Pistian, me acuerdo, en vez de Cristian te decían el Pistian. Y no tomabas de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo te ponías unas... Pues sí, pero bueno, Dios nos sacó de ahí. Y yo creo que una de las cosas por las que mi abuelo hoy es conocido como alguien que expone no solo temas bíblicos, sino también temas científicos que tienen relación con la Biblia, obviamente. O sea, con mucha apologética, ¿no? Que la apologética es la defensa de la fe, no meramente con verdades que dicen la Biblia, sino respaldadas por otras cosas pues que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que una de las cosas por las que mi abuelo se ha metido en esos terrenos es porque antes de llegar a Cristo estudió muchas enseñanzas, muchas ramas de estudios, se metió de durísimo filosofías, al estudio. y el hecho de conocer el catolicismo, el ateísmo, al haber sido marxista, ¿verdad? Haber estudiado a Carlos Marx o a distintos filósofos, pues eso lo usó Dios para ahora que mi abuelo llegue a personas con ese conocimiento o que están en esas áreas de estudio, ¿no? O de filosofías. Entonces, a veces yo creo que Dios usa nuestro pasado para podernos hacer ver de dónde nos sacó, cuánto nos perdonó, en qué se basa el perdón de Dios a través de Jesucristo y poder tener compasión por los perdidos. Porque pues el haber estado conviviendo con personas que no conocían de Cristo antes y tú estabas igual que ellos en la misma condición, cuando llegas a Cristo, pues en tu corazón empieza a haber un peso por las almas, por los perdidos. O sea, como que las malas decisiones del pasado, una vez que conocemos a Cristo, Dios puede utilizar todo eso para bien. Sí, porque yo me pongo a pensar en mi abuelo y digo, mi abuelo tiene prédicas relacionadas a las filosofías del siglo XXI. Y él mismo dice que en esas filosofías él estuvo envuelto. Entonces Dios usó el conocimiento erróneo que él tuvo para ahora poder llegar a esas personas con el evangelio. Asimismo, él estuvo en la meditación trascendental, estuvo en la dianética, estuvo él experimentó de todo, estuvo en el comunismo, en el marxismo, en la teología de la liberación, todas esas, y es interesante que la mayoría de todas estas surgen de la izquierda, también del tema político de la izquierda, que está tan de moda ahorita en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, y ahora México también, que tiene un gobierno de izquierda, ¿no? Cuba, que son filosofías prácticamente que
ponen a Dios a un lado, ¿no? Y ahora se le llama el socialismo. ¿Esto qué es, Cris? Esto, bueno, los que nos escuchan de Sudamérica, yo creo que todo el mundo sabe qué es allá. Este se llama tereré, ¿verdad? Que es una bebida paraguaya. Los que no saben, mi esposa es paraguaya. De Hola, hecho, aquí, Sony. ahí no está, desde la parte de atrás. Saluda. Hola, ahí está. De hecho, aquí en nuestro termo tenemos, no sé si alcanza a ver ahí en la cámara, tenemos nuestras caras. Aquí estoy yo, aquí está mi esposa. Y es una bebida que se llama tereré. Este es frío. Ajá. El mate se toma, es caliente. A ver, aprovechando, me paso Y el uno. tereré es frío. Ahí Te recibe está. mucho hielo, mucha agua. La hierba, en México diríamos en tu vasito, ¿verdad? Allá en Paraguay la guampa. Y ya nada más le vas echando el agua. Y lo vas pasando, ¿verdad? Ajá. Oye, ha de estar duro el COVID por allá porque todos le toman del mismo Sí, todos pitillo, toman el... ¿no? ¿Cómo le llaman Ahora, pitillo? es ¿Cómo? importante bombilla. mencionar que la hierba no es la hierba como se conoce aquí en México, ¿verdad? Porque van a decir a este pastor y sus marihuanos. hijos, pues con razón andan filosofiando y hablando, ya andan medio entonados, ¿no? Sí, Hermano, esta hierba es de menta y boldo, ¿no? Menta y boldo es. Ujú. Entonces, me gusta mucho porque allá en Paraguay lo hacen así, mientras se sientan a platicar, A ver, échale, ahí tantito, abajo del árbol de mango o cualquier cosa, se toman su tereré y van platicando y van compartiendo entre todos. No, como el otro día que estábamos en un restaurante y el chef era uruguayo y supo que tu esposa, Sani, es paraguaya, y les regaló una bolsa de hierba mate, que es verde, y la puso así en la mesa y todas las mesas se nos quedaban viendo como Sí, sí, diciendo, sí. híjole, ¿qué? Sí, es que aquí en México no existe eso. No, sí, o sea, pareciera cannabis, ¿no? Sí, 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 es raro acá en marihuana. México. Bueno, de hecho, cuando se vinieron de Paraguay para acá, les abrieron sus maletas porque estaban llenas de hierba mate, ¿no? Pues yo la primera vez que fui a Paraguay, no fue la primera, pero una de las primeras veces que fui a Paraguay, me traje como 10 kilos de hierba. No. O sea, hierba de mucho. mate, ¿no? Hierba tereré. Ajá. Y sí, en el aeropuerto ya en México, me abrieron mi maleta, me sacaron una cajita, vienen de a kilo, y ya la pasan por los rayos X y ya sin problema. Pero como en México no estamos acostumbrados a eso, Ajá. no existe aquí en México más Sí. bien, pues para la mayoría le es extraño. Sí, no, aquí en México, ¿no? De hecho, el otro día estábamos también en un Instagram y estábamos tomando de esta. Y nos empezó, ¿qué toman? ¿Y qué es eso? Sí, sí, sí. Pero bueno, en Argentina se llama mate. sí. Y O sea, en Paraguay también toman mate, Ajá. en Uruguay En también. Argentina lo toman caliente, más que Caliente. nada. Es que el También mate es frío, caliente. El mate es caliente. Y tereré es cuando se toma frío. O sea, aquí adentro está la hierba, ¿no? Ahí Aquí está la le hierba echan la hierba, le echas el agua fría o caliente y te la vas y tomando. ya te la vas tomando, ¿no? Pues volviendo al tema que mencionaba Cristian, yo creo que sí, podríamos decir que el hecho de crecer en un ambiente cristiano no te hace cristiano. Ah, pues no. Y la fe mucho menos se hereda también. Mm. Nosotros, por haber nacido en un hogar donde ya mi papá predicaba, evangelizaba, viajaba anunciando la palabra de Dios, pues eso no significaba algo en nuestras... O sea, perdón, significaba algo porque era un ejemplo. O sea, nos estaba sembrando. Pero hay un punto donde toda persona tiene que reconocer su condición de pecador delante de Dios y su necesidad de un Salvador llamado Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo, a pesar de haber crecido yendo a la iglesia, realmente, si ahora pienso y examino mi vida, no fue hasta los 17 años cuando yo verdaderamente me arrepentí de mis pecados y decidí servir a Jesús, servir a Cristo. Ahora, les digo que yo muchas veces hice la famosa oración de recibir a Cristo y muchas veces fui a congresos, eventos, pero cuando tú entiendes que estás en una naturaleza caída por tu pecado y que cuando naces de nuevo eres regenerado y la naturaleza de Dios nuevamente se imparte a tu vida, debe haber un cambio.
No puedes ser la misma persona. Y ese cambio no es solamente un día y vuelvo a lo mismo, es ya en tu vida anhelas a Dios, o sea, deseas conocer a aquel que te salvó. Y yo eso es lo que experimenté en mi vida. Y de hecho fue a esa misma edad donde yo conocí a Jesús y decidí prepararme para servir a Dios en un instituto bíblico, ¿verdad? Entonces hay muchos jóvenes que están en una crisis existencial ya que no entienden en qué se basa la fe y piensan que por ir a la iglesia o de pronto a ir a la reunión de jóvenes ya por eso son cristianos o ya por eso están cumpliendo con Dios. Y eso es una errónea De ahí viene idea. la famosa frase, muchos están convencidos y no convertidos. Sí, totalmente. Entonces, por eso es muy importante entender que cada uno delante de Dios tiene que tratar su vida con Dios. Y todos, absolutamente todos, necesitamos tener una relación personal con Dios. No importa si eres hijo de pastor, cuánto lleves en la iglesia, si estés sirviendo, si seas líder, no, eso no importa. Si realmente Yo también has fui, conocido yo a también Jesús. fui hijo de pastor, y yo, a mí me corrieron de 3 escuelas, o sea, Como dices, ¿no? Hijo de pastor es lo peor, pero nosotros ahora damos sí que testimonio. ustedes cambiaron así dice el dicho, hijo de pastor, lo peor, y sí, yo he visto muchos hijos de pastores que no quieren, como tú lo dices hace rato, no quieren saber nada de la iglesia por la hipocresía, por los tropiezos Claro. que han visto entre los hogares. Pero tiene que llegar un momento en tu vida que tú dices, pongo mis ojos en Cristo y voy a seguir a Cristo, ¿no? No tienes por qué ser como tu mamá, o no tienes por qué ser como tu papá, o sea, la mala experiencia que tiene la demás gente no significa que va a ser tu misma experiencia. O sea, cada uno de nosotros puede romper esas maldiciones y hacer un cambio, ¿no? Como decías hace rato, la gente dice es que hay puro hipócrita en la iglesia. Y yo le diría a esa persona, ¿y qué? Si tú no lo has sido, no has sido hipócrita en tu vida tampoco. Entonces yo creo que todos hemos caído dentro de esos pecados. Y Cristo vino, como dices, a salvar pecadores. Cristo no vino por los sanos, Sino por Cristo los vino enfermos. por los enfermos. Y el que una persona no camine bien con Dios o no dé un buen testimonio de Dios, no significa que así es el cristianismo como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, pues por eso vino esa decepción de tu abuelo y le puso la pistola en la cabeza a su hermano porque él pensó que le estaban hablando de religión. Cuando le dijeron, necesitas a Cristo en tu vida, el hijo me está hablando otra vez de religión. Sí, sí, sí. Entonces, el cristianismo, es importante que entendamos, no es religión. El cristianismo es una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. El tener Biblia no significa que seamos religiosos, ¿verdad? Y que al fin y al cabo no fue la religión la que cargó con nuestro pecado. Fue Cristo. Así es. ¿Verdad? Fue una persona. Por eso nosotros cuando le compartimos a la gente de Cristo, el plan de salvación de la Biblia, siempre le decimos, no te estamos invitando a una nueva religión. Porque la religión no cargó con nuestro pecado. Nuestro pecado fue cargado por la persona de Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces es muy importante hacer esta diferencia. Y ya hablando de esto que estamos mencionando, es muy importante aclarar que si hubo un cambio en nosotros, fue únicamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios fue que hubo ese cambio en nosotros cuando, como dice Fano, fuimos confrontados con el Evangelio, con nuestro pecado, con la condenación por causa de nuestro pecado y tomamos una decisión. Porque a mí, en mi experiencia personal, yo mucho tiempo estuve confundido y mucho tiempo estuve luchando con mi salvación. Porque yo también recordaba, yo me acuerdo que de chiquito hice una oración para recibir a Cristo en mi corazón. Pero luego me hablaban de ciertos temas en la Biblia, como el arrebatamiento y diferentes cosas, y yo decía, si el arrebatamiento fuera hoy, ¿yo me iría o me quedaría? Y empezó como una duda, y esa duda se fue convirtiendo ya estudiando la Biblia, se fue convirtiendo en algo todavía mucho más... ¿Y ya no tienes esa duda ahorita? No, ahorita ya no.
Pero fue una duda, pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, y yo decía, Dios, nunca voy a estar seguro de que soy un hijo tuyo, nunca voy a tener la seguridad de que tú ya estás en mi corazón. Y fue hasta el año 2016, un 7 de octubre, que yo me arrodillé en mi cama, ahí que eran como las 3 de la mañana, me arrodillé y le dije, Dios, no quiero luchar más, ¿verdad? No sé si soy un hijo tuyo. ¿Qué edad tenías? Pues ahorita tengo 26 años, estamos en el 2021 y fue en el 2016. ¿Fue hace cuántos años? No, pues no sé. Hace 5 años fue. ¿A tan poquito? Sí, sí, yo tenía 21 años. Fue en mi primer año de instituto bíblico. Ah, ya. O sea, cuando tú te convertiste en el instituto bíblico. Yo me convertí estudiando la Biblia. ¿Sí? Bueno, tú estudiaste en Palabra de Vida En Argentina. en Argentina. O sea que cuando llenaste tu solicitud y te preguntaron si eras cristiano, ¿qué contestaste? Yo le puse que sí, nada más para que me aceptaran, pero no tenía ni idea. Yo me fui más a Argentina como ya para... No era escapatoria, pero sí quería cambiar Tu vida. Un cambio. Quería que mi vida tuviera un rumbo diferente. De entorno. Porque ya había dejado la escuela, ya no estaba estudiando, estaba trabajando, pero todo el dinero que yo ganaba me lo gastaba en diferentes cosas. Yo creo que dentro de ti a lo mejor pensabas que sí eras cristiano, pero como dices tú, sí, ya estando en Palabra de Vida, como dices que muchos creen que son cristianos, claro, porque están en un entorno cristiano. Fue lo que pasó, yo pensaba que era y me di cuenta que no era. Ok. Y fue hasta ese día, 7 de octubre, me arrodillé en mi cama, le dije, Dios, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que mi pecado me separa de ti, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte. Y le dije, pero yo creo en lo que hizo Cristo por mí en la cruz, ¿verdad? Que Él cargó mi pecado, fue sepultado, que resucitó el tercer día y que si yo pongo mi fe en eso, Él me adopta como un hijo suyo. ¿Y cómo fue que tuviste esa conversión? Para que los que nos están viendo, ¿cómo se convierte uno a Cristo? ¿Cómo...? Pues no es algo como muchos piensan, algo místico, algo así sobrenatural. Simplemente es una decisión. Cuando tú entiendes el evangelio, ¿verdad? Alguien te predicó el evangelio en la calle, tu papá te predicó el evangelio en la casa, te encontraste un folleto evangelístico y con el plan de salvación, empezaste a leer la Biblia y empezaste a darte cuenta. Eres confrontado con el evangelio, porque el evangelio te confronta, el evangelio te dice, eres un pecador, tu pecado te separa de Dios, estás destituido de la gloria de Dios, y si mueres hoy sin Dios, tu destino es el infierno, ¿verdad? Y ¿Pero no qué hiciste? ¿Hiciste una oración de fe? ¿Qué? Yo hice una oración de fe, Ok. pero lo importante fue que con el corazón yo creí. Yo deposité mi fe en Cristo como mi Salvador. ¿Y esa oración cómo se hace? Pues yo, O sea, si alguien quiere ahorita recibir a Cristo viendo el programa. yo simplemente, como le dije, yo me arrodillé en mi cama, arreglé mis cuentas con Dios y yo reconocí delante de Dios que yo era un pecador. Le dije, Dios, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Yo le fui compartiendo a Dios lo que había en mi corazón, lo que había en mi mente. Yo le dije, te recibo como mi único suficiente Salvador. Yo creo que Cristo cargó mi pecado. Yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente para yo obtener el perdón de mis pecados. Yo creo que Cristo fue sepultado, que resucitó al tercer día y le dije, entra en mi vida. Y es muy interesante porque yo llevaba meses luchando con mi salvación y a partir de ese día no volví a luchar más con mi salvación. A partir del 7 de octubre del 2016, yo estoy completamente seguro que si muero el día de hoy, yo voy a estar con Dios en el cielo. No porque sea una persona buena, porque vaya a la iglesia, porque predique de la Biblia, simplemente porque arreglé mis cuentas con Dios. O sea, que los que nos escuchan, si están seguros, pues gracias a Dios, pero si tienes dudas, hay que arreglar las cuentas con Dios. Porque realmente podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. Es lo que dice Primera de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepamos
que tenemos la vida eterna. ¿Cómo sabemos eso? Si hemos creído en el Hijo de Dios, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Creo que hay algunos temas por el que muchas personas se encuentran en una crisis en este tema. Y puedo pensar en 3 ahorita mismo. La primera es por un falso evangelio que han creído. Hay muchas personas que al no haber sido confrontadas con el evangelio bíblico cristocéntrico, se encuentran envueltas en una falsa enseñanza, en un falso evangelio. Y hay muchas personas que asisten a lugares que se dicen cristianos, pero pues basan su cristianismo en que un día sintieron algo muy bonito, o oraron por mí y sentí ahí algo sobrenatural. Otros por algún milagro que tal vez vieron. Otros así pueden basar mucho su fe en cosas, como decía Cristian, muy místicas. Pero en realidad las personas no son salvas por eso. Y hay muchos que están confundidos o no son salvos porque se encuentran en una situación así. Hay otros que pueden darse cuenta que no son salvos por cómo viven y cómo han vivido a lo largo de su vida. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí Él hace todas nuevas. Entonces, ¿cómo podrías saber si has sido salvado o no? Por un cambio en tu vida, un antes y después. Y no te digo que sepas la fecha exacta, pero un hijo de Dios va a mostrar frutos. Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Juan trata este tema muy claramente en toda la carta. Tú puedes estar seguro de que eres un hijo de Dios. Entonces, no digo que un cristiano no pueda pecar o caer, pero un cristiano no va a vivir como antes vivía, va a mostrar algún cambio. Entonces, hay muchos que no son salvos, una por un falso evangelio, otra porque no ha habido un cambio y siguen en un estado caído. Y la tercera, creo que hay muchos que piensan que son cristianos porque sus papás sus papás es como lo que les enseñaron. Sí, está como el dicho, ¿no? Que dicen, ¿tú por qué eres católico? Pues porque mi mamá era católica. ¿Y tu mamá por qué era católica? Pues porque su abuela era católica. Sí, se vuelve una tradición. Entonces, ya tenemos cristianos también de tradición, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como nos pasó a nosotros, o sea, sinceramente, así les decimos, o sea, sí, es por tradición, no por convicción. Yo decía que era cristiano no por convicción, sino por herencia, o sea. Y por ejemplo, tú como Cristian ya nos explicó cómo recibió a Cristo. O sea, tú dices que hasta los 17 años me resplandeció el evangelio. Ájale. Como a Pablo, así como que o sea, te tumbó te tumbó del burro. O sea, perdón, soné muy espiritual, ¿no? O sea, me refiero a que es que sucede esto. Escuchas el evangelio, uh-huh, pero hay momentos donde como que te resplandece y entiendes mejor el evangelio. Uh-huh. O sea, porque el evangelio no es solamente un momento en el que creí en Jesús y ya entendí. El evangelio es todos los días, o sea, cada día aprendes algo del evangelio. Pero ¿cómo te cayó el 20? Por eso, o sea, yo desde chico había escuchado que Jesús murió en la cruz por mis pecados y yo creía en eso, o sea, sabía que Jesús era el mediador entre Dios y los hombres, pero lo veía más como una verdad que hacía un bien a la gente, como algo que necesitaban los demás y no yo. ¿Me explicó? Pero tú sí te sentías cristiano un tiempo y... Sí, pero te no, digo. No pero era más algo emocional, como una montaña rusa. ¿Cómo te diste cuenta que no eras? Porque un tiempo en mi vida, en el tiempo en el que yo tuve oportunidad ya de deliberadamente decidir por el mundo, ajá, pues desde muy temprana edad, a los 13 años, comencé en la escuela, en lo oculto, a hacer cosas, pues, malas, ¿no? Me juntaba con mis amigos, nos escondíamos y prendíamos un cigarro. Luego les decía, voy a ir a hacer un proyecto, un trabajo, y me iba con algún amigo y en su casa sabíamos que no iba a estar su mamá o papá y compramos algo de alcohol para probar, o en la escuela empezábamos a mirar
videos de pornografía o empezábamos a espiar a las chicas en los baños. Wow. O sea, no es un panqué, ¿no? No, sí. O sea, la verdad que... Y ahí me daba cuenta que eso me gustaba, o sea, mi vida se inclinaba hacia eso. Y pues fue hasta mis 17 que entré en un vacío muy profundo y dije, ¿hacia dónde me dirijo? Y me acuerdo que una vez tú me dijiste, Estefano, ¿nunca has consultado a Dios? ¿Cómo sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y pues después de haber probado todo, me di cuenta que había algo que yo nunca había hecho, decidir en mi vida. Y pues fue un desayuno de mi abuelo que se llamaba, creo que, La Gloria de la Cruz, en donde mi abuelo expuso el evangelio y al final hizo un llamado y yo dije, Dios, yo no soy un hijo no viviría de esa manera. Entonces yo conocí a Jesús en ese desayuno ya de una manera personal. Entonces tú te convertiste a Cristo en un desayuno de tu abuelo. De mi abuelo. Ah, ok. O sea, donde entendí el evangelio. ¿En Toluca, en México? En fue? el Sheraton fue todavía. Ah, en la Ciudad de México. No, el Sheraton ya no era en el World Trade Center. Ahí está. Okay. Sí, ahí está. Sí, Eso Ajá. que tú dices es muy interesante porque uno puede saber el evangelio, pero no haber nacido de nuevo. O sea, para que se entienda un poquito mejor, el evangelio se hace efectivo cuando crees, ¿no? Porque dice la Biblia que Cristo se dio a sí mismo en rescate por muchos. Y esa palabra rescate en el griego significa el antídoto. Cristo es el antídoto. Ahora, cuando una persona está enferma, por el simple hecho de tener la medicina, no significa que ella se curó. Ajá. Para que curarse tiene que tomarse La medicina. Ajá. Ahora, tú puedes saber el evangelio, puedes saber todos los versículos, todos los puntos, pero hasta que no te lo tomas el antídoto, hasta que no crees, ese antídoto no se hace efectivo en tu vida. Y creo que eso es lo que sucede. Por ejemplo, tú hablas con personas que profesan otras religiones y charlas, yo por ejemplo he charlado con católicos y digo, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué crees de Jesús? Ah, no, Jesús existió, yo creo en Jesús. ¿Pero en qué Jesús creen? O sea, porque el evangelio no es algo, ¿no? O sea, no es solo decirlo en teoría o en la mente decir yo sí creo en Jesús, porque casi todo el mundo sabe que hubo un hombre llamado Jesús. Son pocos los que niegan que hubo alguien llamado Jesús. Sí. Podríamos llamar ignorantes, porque pues muy hasta la historia fue sí, dividida en sí, antes y después claro, de Cristo. Sí. Y hay testimonios, hay escritos, hay miles de escritores, historiadores y la misma Biblia, pero que si el tema que se atreve a decir que Cristo no existió. El tema radica en que si crees en Jesús como un hombre, entonces ese hombre no te puede dar esa salvación, porque está equivocada tu creencia acerca de Cristo. Cristo no fue un hombre, nada más. Cristo no fue un hombre histórico, un personaje revolucionario, un iluminado más. Un gran maestro. Cristo fue Dios hecho carne, fue el mediador entre Dios y los hombres, sí. y Jesús es aquel que solamente puede salvar a los hombres. Y ahí está el tema de la salvación. Claro. Ahí radica en si crees o no en quién verdaderamente es Jesucristo. Por eso es que las religiones no te salvan. Ir a la iglesia no te salva Jesús, como decía Cris. Pero ¿qué Jesús? El que está aquí. Y ese es el evangelio. Que la gente dice, hablan del evangelio, pero entonces, si muchos están confundidos por un falso evangelio, entonces, ¿qué es verdaderamente el evangelio? Y la Biblia es muy clara, en 1 Corintios 15 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo. Sí, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No existiría el cristianismo, como dijo Pablo, ¿no? Entonces comamos, bebamos, al fin que mañana moriremos. Es nuestro fundamento, ¿no? Entonces, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En vuestros pecados. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, pues ha sido bien, bien bonito escucharlos, hijos. Yo desconocía muchos detalles de la conversión de ustedes dos.
Y bueno, hasta que hicimos este programa me estoy dando cuenta cómo Exclusiva. fue realmente, ¿no? Eso va a ser una exclusiva de cómo realmente ustedes les llegó, ¿no? Los impactó. Yo no sabía que había sido en el Instituto Bíblico, Sí, donde sí, tú sí. le entregaste tu corazón a Jesús en Argentina, y tú antes de irte a Argentina, ¿no? Sí, yo desde antes, meses antes. Sí, porque los dos estudiaron en Argentina, en Palabra de Vida. Primero te fuiste tú Ujú. y luego se fue Cristian. Sí. Hubiera pensado lo contrario, ¿no? Que primero Sí, te sí. ibas tú porque eras el mayor y luego Claro. se iba Estefano. Por tanto, tú te graduaste, ¿qué? Un año antes. Sí. Un año antes. Un año antes. Sí, sí, sí. O sea, tienes más tiempo sirviendo en el ministerio de tiempo completo que Cristian. Y bueno, y actualmente están, porque no nada más se quedaron en el Instituto Bíblico. Yo lo dije la vez pasada, que la iglesia no se hereda. No. O sea, no porque sean hijos de un pastor van a heredar la iglesia, ¿verdad? Échale más tererito, Sí, ya. terercito, ¿eh? ¿Sabes por qué? Y es que mucha gente llega a decir, es que Alan tiene la iglesia porque su papá es Armando. O Cristian es pastor porque su papá es Alan, o Estefano, ¿no? Y nada que ver, ¿no? O sea, hay muchos hijos de pastores que no son pastores. Pero, y eso, yo creo que en eso en otro programa lo podríamos hablar. Ya vimos cuál fue su conversión, cómo se entregaron a Cristo, pero algo que muchos nos están viendo es cómo recibe uno el llamado para servir a Dios. O sea, no todos los que son cristianos son llamados a servir de tiempo completo. Todos somos llamados a servir a Dios como abogados, ingenieros, doctores, Sí, directores de cine. Desde en donde fin, estás, puedes servir a desde Dios. cualquier plataforma siempre tenemos que servir a Dios. Pero, ¿cuál es el llamado exclusivo que recibe una persona? Me encantaría que tratáramos ese tema en otro podcast. Entonces vamos a dejar como Podríamos continuará. hablar en el próximo podcast, el llamado. Sí, o sea, Ahorita enfatizamos más la conversión. Sí, porque ahorita hay gente que dice, dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea, no dice la Biblia. O sea, anhelar servir a Dios es algo bueno. Ujú. Pero hay gente que no fue llamada y se pone de pastor, o se pone y comienzan su iglesia y al ratito nacen las sectas, nacen las falsas doctrinas, porque o no fue llamado, o fue un neófito, una persona no preparada en la palabra de Dios. Ustedes se prepararon para ser pastores, o sea, fueron al instituto bíblico, ahorita están estudiando su licenciatura, su maestría en teología. O sea, solamente como lo vamos a hacer en otro podcast, pero para dar como una premicia, ¿no? Se dice, un spoiler. Si vemos el ejemplo de los 12 discípulos de Jesús, ellos recibieron 3 llamados de parte de Cristo. Ahora podemos decir que hay llamados que son para todos los hijos de Dios, y como tú dices, Pa, y hay llamados específicos para una tarea en especial. El llamado para todos, ¿cuál es? El llamado para salvación, ¿verdad? Es el primer llamado, que ese es para todos, ¿no? Ahora, el segundo llamado que Jesús le hizo a sus discípulos es el llamado al servicio. ¿Verdad? Jesús les dijo, vénganse, dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombres. Síganme. Ahí fue el llamado al servicio. Ahora, Jesús no solamente tenía 12 apóstoles, no solamente tenía 12 discípulos, tenía muchos más. Muchos más, sí. Pero a esos 12 le hizo un tercer llamado, que es el llamado al apostolado. Ya fue algo específico. Y fueron los 12 apóstoles, ¿no? Está buenísimo. Eso es solo como tres puntos spoiler, ¿verdad? teológicos importantísimos. Y fíjate cómo primero Dios los llama para estar con Él y luego para servirlo a Él. Claro. Porque primero Jesús los llamó para que estuvieran. Para estar con Él. Y luego para enviarlos a predicar. De hecho, ese es muy buen tema, ¿eh? Porque hay muchos que empiezan su vida cristiana erróneamente pensando en que, ¿ahora qué debo hacer? Y lo que debemos hacer es primero crecer estar con espiritualmente. Jesús. Es un peligro, como dice Miguel Núñez, si no hemos desarrollado carácter o no hemos restaurado muchas áreas de nuestro pasado, llegar a Cristo y luego entrar, mejor primero tratar, y eso es el discipulado. O sea, lo que la gente no quiere hoy es
pero lo que la Biblia enseña como algo muy importante. Pero podemos dejarlo para el próximo Sí. Sí, episodio. por ejemplo, Pablo se fue a Arabia varios años a prepararse. Los discípulos tuvieron 3 años con Cristo. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Jesús esperó 30 años. Jesús esperó 30 años. Y ahorita el problema está en que muchos no quieren esperar el tiempo. O sea, se están adelantando al tiempo y vemos cuántos cometen tantos errores porque dicen es que ya viene Cristo y tengo que hacer. No tienes que hacer, tienes que estar con Él, ¿no? Y creo que esta generación está marcada por justamente eso. Todo lo queremos rápido. Uh-huh. Rappi, ¿no? Instantáneo. Uber sí. Eats, Sí, todo. lavandería en tu casa, Sí. o sea... Pero bueno, entonces, ya está el tema entonces para el próximo. Estudios Sí, en sí. línea, o sea, todo Sí. ya es comodidad. Ya no hay sacrificio. Sí, podemos así entre varias otras cosas. Sí. En la próxima sesión hablar también pero, o sea, ¿cómo es el llamado? Para servir de tiempo Me late. completo Entonces, que al la Señor. gente que nos escucha, que estén pendientes. Que estén de las pendientes redes sociales. Si del quieren YouTube. hacer una pregunta relacionada al llamado, Ujú. pueden escribirla y nosotros vemos sus preguntas y las respondemos. Quisiéramos que fueran tal vez relacionadas al tema, ¿no? Del llamado. Claro. Sí, nos encantaría mucho, por ejemplo, hace rato pasamos el primer podcast en YouTube y la gente nos saludaba, pero yo sé que no es en vivo, que ustedes nos retroalimenten haciéndonos preguntas. Sí, la gente que nos está escuchando tiene que ahí comentar, Sí. hacer preguntas, Sí, comentar qué te coméntenos, pareció, sí. de qué te gustaría que habláramos en algún Ujú, momento, Sí, esto si es... te identificaste con algo. Esto Sí. es el inicio. O sea, estamos empezando con nuestras vidas, temas fundamentales como la conversión, el llamado, pero pues pensamos tratar muchos temas candentes. Sí. Y ojalá pronto nos acompañe también David, nos acompañe también Sí, Axelito. También esperamos que Celia y Sani hagan un podcast también para mujeres, ¿verdad? Sería maravilloso. Pues yo creo que podríamos nosotros cerrar. Ahorita vamos a ponerles nuestras redes también sociales para que nos puedan escribir, tanto la de Cristian, la de Estefano, la mía. Nos puedan escribir y darnos sus ideas, contribuir con nosotros. Créanme que nosotros no estamos buscando seguidores para nosotros, sino para Cristo. Pero nos ayuda mucho como canal cristiano que se suscriban con nosotros y que también nos pongan un like, porque eso hace que el mismo canal promueva estos programas dentro de las redes internacionales y tenemos que promover a Cristo, tenemos que promover la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría cerrar pidiéndote, Cristian, que si alguien quiere recibir a Cristo, así como lo hizo Estefano, lo hiciste tú, y yo también lo hice como a los 15, 16 años de edad. Pensé que era cristiano, pero ya me habían corrido de 3 colegios. Yo también me salí a fumar y me fui a un instituto bíblico a Estados Unidos y me corrieron del instituto bíblico. O sea, todas las reglas que no tenía que tenía que obedecer, todas las rompí. Entonces me regresaron a México y en ese inter fue donde yo tuve mi encuentro también con Jesús. Fue en un cuarto donde me tenían castigado con una pila de libros, donde es como un castigo, y fue muy fuerte porque unos días antes no había emails, antes no había WhatsApp, no había Telegram. Antes No, pues, yo le escribía a mi papá y en 15 días le llegaba la carta. Sí. Luego él me contestaba y en 15 días me llegaba la carta a Estados Unidos. Yo estudié en Oklahoma, en Marcoma Bible Academy. Entonces, ya unas semanas atrás le habían dicho a mi papá que tenían problemas conmigo, que a la próxima me iban a expulsar y me iban a regresar a México. Entonces mi papá, pues, ya saben que no tiene pelos en la lengua y para exhortar, me exhortó una carta, me escribió una carta muy fuerte,
muchos dirían muy agresiva, pero a mí me puso: Alan, tú no eres cristiano. Y me lo puso con letras grandotas y en rojo con máquina de escribir que se usaba antes. Tú no eres cristiano. Y me puso: tu padre es el diablo. Así me puso. No manches. Y los deseos de tu padre quieres hacer. Y por eso eres mentiroso. Y por eso eres desobediente. Y por eso eres rebelde. Porque tu padre es el diablo. Y yo dije: wow. Por primera vez dije: sí, es cierto, no soy salvo. Yo no estoy siguiendo los mandamientos de Jesucristo, ni estoy viviendo en la palabra de Dios. Y a mí lo único que me gusta es el cigarro, lo único que me gusta son las chicas, lo único que me gusta es la pornografía, lo único que me gusta, todo lo que era pecado, ¿no? Y ese día yo también cerré mis ojos y le dije: Dios, si no soy cristiano, si no soy tu hijo, te acepto en mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Y a mí se me pasó literalmente, no a todos les pasa eso y no debemos de creer que si recibes a Cristo te va a pasar algo, ¿no? Que vas a ver una luz Pero yo por primera vez después de recibir a Cristo sentí una paz, abrí los ojos y como que vi todo más blanco, o sea, fue algo bien padre, ¿no? No quisiera recibir a Jesús, amigo. Realmente, ¿no te gustaría asegurarte de que estás verdaderamente caminando con Cristo o no estás caminando con Cristo? Haz esta oración, arrepiéntete de tus pecados. Le voy a pedir a Cristian que haga la oración. Con eso cerramos nuestro segundo podcast y vamos nosotros a estar orando por ustedes, pero que hagan, tú diles cómo, Cristian. Bueno, vamos ahí de donde estés escuchando, si puedes cerrar los ojos. Nosotros vamos a guiarte en esta oración, pero acuérdate, el requisito es creer con el corazón. Si tú repites solamente estas palabras, pero no las crees con el corazón, simplemente van a quedar en palabras y sabemos que las palabras se las queda el viento, ¿verdad? Entonces tiene que ser una decisión del corazón. Entonces cierra los ojos ahí en tu lugar, desde donde estés, y dile: Dios, hoy reconozco que soy un hombre, una mujer, pecador y pecadora, ¿verdad? Reconozco que mi pecado me separa de ti. Reconozco que necesito de un Salvador y que ese Salvador solamente puede ser Jesús. Como ya dijimos, el Hijo de Dios, Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra. Yo creo que Jesús cargó con mi pecado, que murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y dile todo de corazón: Jesús, entra en mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dame la seguridad de que yo soy un hijo tuyo. Yo creo de todo corazón en lo que tú hiciste por mí. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y bueno, ¿algún consejo, Estefano, los que acaban de recibir a Cristo, rápidamente? El primer consejo es que empieces a conocer el ABC del cristianismo. En primer lugar, debes saber que un cristiano, así como una planta que recién está creciendo, necesita agua para crecer en sus raíces y poder florecer, dar fruto. Y tú necesitas empezar a formar raíces en tu vida, convicciones, y solamente es posible a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que te disipules, que tomes estudios, que empieces a leer Juan, 3 capítulos todos los días, luego pases a otro libro de la palabra de Dios, memoriza. Si no tienes una iglesia, pregunta si conocemos alguna donde te encuentras. Si no, pues mientras encuentras una, únete a nuestra iglesia, a nuestras redes, y disipúlate, ora, empieza a orar, a platicar con Dios, y vas a ver que vas a empezar a crecer en tu vida espiritual. Dios va a restaurar tu pasado, va a empezar a cambiar tu mente, pero tú debes poner toda tu voluntad, todo tu esfuerzo y disciplinarte para que puedas cultivar convicciones, raíces que te mantengan firme en tu vida. Dios te bendiga, muchas gracias, nos vemos pronto. Los saludamos, la familia. Sí, gracias. Dios los bendiga de todo corazón. Estamos muy contentos de haber hecho este segundo podcast con mis hijos.
Y nos pueden seguir en Zoom también. Tenemos estudios prácticamente todos los días. Para los que no tienen iglesia, no se congregan en ningún lado. En nuestros Instagrams, nuestros Facebooks. El mío es Alan Alducin 1. ¿El tuyo cuál es? ¿Tu Instagram? Estefano Alducin. Estefano Alducin, Instagram. El tuyo es... Yo en Instagram, Chris Alducin. Chris, con doble I, Alducin. Chris Alducin, Estefano Alducin, Alan Alducin 1. Ahorita los van a pasar. Les vamos a estar informando para que nos puedan seguir. También despídenos, también Cristo. No, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast. Gracias, hijos. Gracias a ti.